Radio Adventista, la voz de la verdad. Momento de lección de Escuela Sabática. Muy bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy domingo 18 de diciembre. La lección se titula El juicio final. Oremos. Dios y Padre que mora en los cielos, Señor Jehová, alabamos su nombre. Le damos gracias, Señor, por su grande amor y misericordia. Gracias por el privilegio de llamarle Padre, de tener su palabra escrita y recibir a través de ella enseñanza, luz para que ilumine nuestra mente. Gracias, Dios eterno, porque usted quiere nuestra salvación. Nos encomendamos a usted para recibir la enseñanza en esta mañana y así vivir esperando ese día glorioso de ver a nuestro Creador y Redentor, nuestro Señor Jesucristo. Y en su nombre lo suplicamos todo. Amén. El juicio final. O sea, que ya no va a haber otro, porque la palabra final es lo último. Ya no hay más. Eso será muy pronto. Pero el Señor, a través de este estudio y lo que se encuentra en la palabra de Dios, nos está recordando que hay un juicio donde se va a ver y a juzgar todo lo que hice y del cual no me arrepentí. Por eso es que el Señor a tiempo nos dice: venid luego y estemos a cuentas. Él nos llama a arrepentirnos y volvernos a Él de todo corazón. ¿Por qué? Porque hay un día donde seré llevado ante el tribunal de Dios y ya no va a haber otra oportunidad. La oportunidad es ahora. Ahora, mientras tenemos vida, es la oportunidad de arrepentirnos y de buscar a Dios antes que sea demasiado tarde. Cuando mencionamos el juicio final, yo me recuerdo cuando era un niño,
se hablaba del juicio final. Y ahora, en esta lección me recuerda esas palabras que se decían y que se siguen diciendo. Como dice la lección, para muchos, la idea de juicio significa condenación. Pero el juicio tiene dos partes. Condenación sí, pero hay también justificación o perdón. Y sigue diciéndonos aquí la lección, y aunque eso es parte del proceso, o sea, la condenación, no debemos olvidar que la idea de juicio tiene un lado positivo, ya que el juicio también involucra la vindicación de los justos. Así de que cuando hablamos o leemos o escuchamos acerca del juicio final, debemos alegrarnos. ¿Por qué? Porque viene la vindicación del justo, de aquel que vivió haciendo la voluntad de Dios. Ahí recibirá su recompensa. En realidad, el libro de Daniel se refiere a un juicio del tiempo del fin, en favor de los santos del Altísimo. Como dice ahí en Daniel 7:22, dice que hay un juicio, pero para vindicar a los santos del Altísimo. Porque hoy en día los santos del Altísimo son menospreciados, se burlan de ellos, los marginan, pero llegará el momento cuando ellos serán vindicados y el que no hizo lo correcto, el que hizo lo malo, será condenado. El juicio de Dios incluye ambas cosas, condenación y vindicación. Un principio que se encuentra en este texto del Antiguo Testamento, Primera de Reyes, capítulo 8, verso 32, cuando dice: tú oirás desde el cielo y actuarás, y juzgarás a tus siervos, condenando al impío y haciendo recaer su proceder sobre su cabeza, y justificando al justo para darle conforme a su justicia. Aquí vemos condenación y también vindicación. Busquemos en el libro de Mateo, capítulo 25, y veamos qué nos enseña acerca de ese juicio final. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Entonces apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo,
porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y fuisteis a verme. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te vestimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparados para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo, que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Aquí encontramos una vida de fe viva, pero también encontramos una vida de fe muerta. Las ovejas, el que ama a Cristo, vive para amar a su prójimo, vive para servirle en la necesidad. No solamente dice: voy a orar por ti, sino que actúa y a través de sus obras muestra el amor de Cristo para con él. Pero aquel que no hace más que teoría, tendrá su recompensa. Porque a través de las obras reflejamos si amamos o no amamos a Jesús. También en el libro de Juan, capítulo 5, nos dice a partir del versículo 21: como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que lo envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. Como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y además le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os asombréis de esto, porque llegará la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, pero los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Las expresiones que encontramos en Juan 3:18, cuando nos dice no es condenado,
no vendrá a condenación, como dice Juan 5:24, significa que los que están en Cristo no serán condenados en el juicio, sino que serán vindicados en el juicio para recibir vida eterna. Quiere decir que nuestro destino se define en la vida presente. Es hoy. ¿Cómo se define? De acuerdo a cómo vivimos. Porque allí reflejamos a quién servimos. Así que los que están en Cristo ya tienen asegurada su vindicación en el juicio. Y los que no están en Cristo permanecen bajo condenación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solamente Jesús. El Señor nos dice que de tal manera amó Dios al mundo. ¿Y cómo lo amó? Dando a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Al describir el juicio, como lo dice Mateo 25, del 31 al 46, Cristo mencionó la presencia no solo de los cabritos, o sea, de los impíos, sino también de las ovejas, los justos. Hizo una diferencia en la forma de vivir de cada uno de ellos. Los dos eran grupos religiosos. Uno era nada más oidor, creía de palabra, nada más. Pero estaba el otro grupo, las ovejas, los cuales escucharon la voz y permitieron la transformación de pasar de egoístas a personas que amaban a su prójimo, ayudándolos en sus necesidades, ya fuera que tuviera hambre, que tuviera sed, que fuera forastero, que estuviera enfermo, que estuviera en la cárcel. Y se hizo lo que se debía hacer, mostrar misericordia. Pero estaba el otro grupo que no mostró misericordia. ¿Por qué? Porque no moraba Jesús en sus corazones, sino que el egoísmo. El apóstol Pablo declaró explícitamente, allá en 2 de Corintios, capítulo 5, verso 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Así es que el apóstol Pablo nos dice que es necesario que comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Porque aquí en Juan nos decía que el Padre, como dice en Juan 5:22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio
al Hijo. Así es de que ¿quién es el que nos juzgará? Es el Hijo de Dios, el Hijo del hombre, nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, debemos vivir amando a Cristo, haciendo las obras que agradan a Él. Mientras reflexionamos sobre el juicio, debemos tener en cuenta que somos salvos por gracia. Ahí lo dice Isaías 55:1 y Efesios capítulo 2, verso 8 al 10. Pero también somos justificados por la fe, como dice Génesis 15:6, Romanos 5:1, y juzgados por las obras. Eclesiastés 12:14, Mateo 25:31 al 46 y Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 13. No seamos oidores nada más. Dios no se agrada de ellos. Seamos hacedores. Mostremos el amor que decimos tener por Jesús a través de nuestra vida de servicio, de amor hacia nuestro prójimo. La base del proceso judicial es la ley moral de Dios, la cual está resumida en los 10 mandamientos. ¿Por qué ley dice que vamos a ser juzgados? Por los 10 mandamientos, la ley de Dios. Ahí lo dice en Eclesiastés 12:13. Esto es el todo del hombre, que guardemos sus mandamientos. También en el libro de Santiago, capítulo 1, verso 25 y capítulo 2, versículo del 8 al 17, que seremos juzgados por la ley de la libertad. No somos salvos por obras, no. Somos salvos por gracia. Pero son también importantes las obras, porque a través de ellas expresamos a quién servimos, a quién amamos. Nuestras obras son las evidencias externas de la autenticidad de nuestra experiencia salvífica y, en consecuencia, los elementos para valorar durante el juicio. Lo dice ahí Mateo 25. Cuando Dios haga la separación de ovejas y cabritos, a las ovejas les dirá: tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me disteis de beber, fui forastero, me recogisteis, desnudo y me cubristeis, enfermo, me visitasteis, en la cárcel vinisteis a mí. Así es que no basta decir yo soy adventista del séptimo día porque voy a la iglesia, pero ¿qué hago el resto? ¿Qué hago el resto de la semana o del mismo sábado? No basta con que yo vaya a estar 2-3 horas en la iglesia y el resto de la semana frío, sin amor hacia mi prójimo. Entonces, si sigo así, voy a escuchar: apartaos de mí, malditos. Pero el Señor no quiere decir esas palabras, sino que Él quiere que tú escuches en aquel día:
bien buen siervo fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Por eso es que nos está recordando que hay un juicio final. Dice casi al final de la lección: recuerda, no hay ningún decreto arbitrario de Dios que elija a unos para salvación y a otros para perdición. No es la decisión de Dios, sino cada uno de nosotros somos responsables por nuestro propio destino, lo que recibiremos, de acuerdo a cómo vivamos hoy, de acuerdo a lo que se está registrando en los libros, es lo que en el día del juicio recibiremos. En definitiva, el juicio no es el momento en que Dios decide aceptarnos o rechazarnos, no, sino el momento en que Dios pone punto final a nuestra decisión de si lo hemos aceptado o no. Una elección que se manifiesta en nuestras obras. El Evangelio, conforme al juicio de Dios, se centra en la salvación de los pecadores arrepentidos y presenta así la buena noticia del Dios de amor, que por amor juzga y da solución duradera a los problemas de la muerte, el sufrimiento, el dolor, la injusticia y la violencia. Todos consecuencias del pecado. Al final, Dios restaurará completamente la armonía y la paz en todo el universo. El mal y cualquier cosa o persona que se vincule con el pecado y permanezca en el pecado serán eliminados y destruidos. Todo aquel que se someta total y voluntariamente a Dios, reconociéndolo como su Creador, Redentor, Señor y Rey, recibirá la vida eterna y lo servirá y adorará con gozo para siempre. De esta manera, la abundante vida original de gozo, felicidad y paz será restaurada y nunca más será interrumpida por ninguna forma de desobediencia o rebelión. Eso es lo que a través del Evangelio se nos anuncia. A la hora de crear una solución para el problema del pecado, Dios es un diseñador experto. La muerte de Cristo en la cruz está en el centro mismo de la solución. En el evento de la cruz se revelan diferentes testimonios y juicios. Veamos por lo menos 4. Dios se vindicó. El Gólgota prueba que Dios es el Dios de amor, de verdad, justicia, santidad, orden y libertad, y el garante de la paz, el gozo y la prosperidad. En segundo, encontramos que Satanás fue juzgado y sentenciado. Tercero, el pecado fue juzgado y condenado. Y en cuarto, la humanidad fue juzgada y su condenación la asumió Cristo sobre sí mismo. Y para quienes aceptan a Jesucristo,
como su Salvador personal, se hizo provisión para que vivan eternamente. Dios quiere que cada una de las personas viva eternamente. El deseo de Dios es que tú y yo vivamos eternamente, pero la decisión no es de Dios, es mía, es tuya, hermano. De acuerdo a cómo tú decidas vivir hoy, es lo que recibirás en el día del juicio. Mire lo que nos dice el consejo del Espíritu de profecía. Cristo es un Salvador resucitado, pues aunque estuvo muerto, ha resucitado y vive siempre para interceder por nosotros. Hemos de creer con el corazón para justicia y con la boca hemos de hacer confesión para salvación. Los que son justificados por la fe confesarán a Cristo. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. La gran obra que ha de efectuarse para el pecador que está manchado y contaminado por el mal es la obra de la justificación. Este es declarado justo mediante aquel que habla verdad. El Señor imputa al creyente la justicia de Cristo y lo declara justo delante del universo. Transfiere sus pecados a Jesús, el representante del pecador, su sustituto y garantía. Coloca sobre Cristo la iniquidad de toda alma que cree. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2 Corintios 5:21. Cristo pagó por la culpabilidad de todo el mundo, y todo el que venga a Dios por fe recibirá la justicia de Cristo, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Nuestro pecado ha sido expiado, puesto a un lado, arrojado a lo profundo de la mar, mediante el arrepentimiento y la fe, somos liberados del pecado y contemplamos al Señor, nuestra justicia. Jesús sufrió, el justo por el injusto. Eso está en Mensajes Selectos, tomo 1, página 459. Pablo trató de dirigir los pensamientos de sus oyentes hacia el gran sacrificio hecho por el pecado. Señaló los sacrificios que eran sombra de los bienes venideros y presentó entonces a Cristo como la realidad prefigurada. Por todas esas ceremonias, el objeto al cual todas señalaban como la única fuente de vida y esperanza para el hombre caído. Los santos hombres de la antigüedad se salvaron por la fe en la sangre de Cristo. Mientras miraban las agonías de muerte de las víctimas sacrificadas, contemplaban a través del abismo de los siglos al Cordero de Dios, que habría de quitar el pecado del mundo. Dios declara con derecho el amor y la obediencia de todas sus criaturas. Les ha dado en su ley una norma perfecta de justicia, pero muchos olvidan a su Hacedor y en oposición a su voluntad eligen seguir sus propios caminos. Retribuyen con enemistad el amor que es tan alto como el cielo, tan ancho como el universo. Dios no puede rebajar los requerimientos de su ley para satisfacer la norma de los impíos, ni pueden los hombres por su propio poder satisfacer las demandas de la ley. Solamente por la fe en Cristo
puede el pecador ser limpiado de sus culpas y capacitado para prestar obediencia a la ley de su Hacedor. Eso está en los Hechos de los Apóstoles, página 339. Así que, mis queridos hermanos, no olvidemos que hay un juicio final, donde todos vamos a ser juzgados. Es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. No lo olvidemos. Que el Señor les bendiga. Pasen feliz día. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.